La recuperación de la memoria histórica, así como el reconocimiento de las raíces culturales de México, forman parte de un esfuerzo conjunto entre diversas instituciones de gobierno para dignificar la historia nacional, el patrimonio cultural y los pueblos originarios de México a favor de la memoria histórica y el patrimonio cultural nacional. De vuelta a casa, muestra algunos de los relatos que entretejieron la realidad social que nos confronta con los significados de nuestra herencia cultural. Iniciamos con esta reproducción de una tumba de Tiro. Así se le denomina esta tradición cultural que hace 2000 años habitaba los estados del occidente de México, principalmente Colima, Jalisco y Nayarit. Y bueno, es muy gráfico de la situación sobre todo de los contextos arqueológicos que se pierden con el saqueo arqueológico. Entonces, imagínense, al ser excavados, saqueados, totalmente perturbadas estas tumbas, pues se pierde totalmente la identidad, en primer lugar, de los personajes que están siendo enterrados aquí, que son ancestros de estas comunidades, fueron personajes muy relevantes. Se pierden datos del ritual funerario, que eran rituales muy elaborados, tomaban mucho tiempo su preparación. Se pierde la relación también entre los individuos, porque no solo está uno ahí, comúnmente están más individuos en cada tumba. Y sobre todo la relación de los objetos y su significación con el personaje, ¿no? Y entre ellos. Entonces, ustedes pueden ver que de este lado están muchas figuras, todas ellas femeninas. Así están zonificadas las tumbas. Tiene un territorio, o sea, un microterritorio interno, y de un lado se dividen en norte y sur. De un lado está todo lo femenino y del otro lado todo lo que tiene que ver con lo masculino. Ustedes se fijan que son mujeres muy ornamentadas, portan collares, portan orejeras, aretes, algunas veces se le muestra con sus animales de compañía, que también eran muy importantes. El perro, por ejemplo. Muestran, si se fijan, estas modificaciones corporales como protuberancias en los hombros, que son escarificaciones. Estas ya no son comunes en la actualidad, pero se trataba de heridas que se rellenaban con ceniza y pues se hacían estos bultos de forma permanente, ¿no? Era una modificación del cuerpo que también habla pues de todas estas prácticas que se usaban. La pintura no nada más era facial, sino también corporal. Pusimos estos ejemplos de la costa del Golfo de México, en donde, si ustedes pueden ver, son personajes también ricamente ataviados, pero ¿de qué nos hablan? En primera, de que son objetos que tienen muchas capas de significados. No solo vemos un hombre o una mujer, ellos tienen una postura particular, tienen un tocado, tienen un significado. Son deidades, se representaban tanto femeninos como masculinos, y eran las deidades domésticas que se tenían en las casas, en los rituales más comunes que se realizan. Toda la gente tenía en sus hogares adoratorios. Ahí es donde los podemos encontrar. Bueno, ven esos piquitos que tienen en sus tocados, son aves descendiendo, es decir, lo que vemos aquí es la colita del ave y el pico quedaría hacia abajo. Tienen significados, nos hablan de edad, nos hablan también de su situación social. Esta, por ejemplo, es una mujer, está sentada, y esas mujeres que están sentadas en un banco ya tienen una importancia especial en la sociedad. Pueden ser caciques o pueden ser personas relevantes para el culto funerario. En la época prehispánica en Mesoamérica, lo femenino y lo masculino no estaba del todo separado, de tal manera que algunas deidades pueden conformarse por ambos, fusionarse dos deidades en una sola. En este caso es la diosa Tlazolteotl, que vemos aquí en el Códice Borbónico, pero está fusionada con una deidad masculina que es Xipetotec. Estas son deidades de la tierra, se les denomina deidades telúricas, que nos remiten a la regeneración de la tierra, a la fecundidad
Normalmente a la diosa también se le representa pariendo. En este caso, la diosa Tlazolteotl tiene atributos del ámbito femenino. Si ustedes ven su tocado ancho, es una tira de algodón que se preparaba para tener como la materia prima para el hilado de las fibras de algodón y hacer toda la ropa, toda la indumentaria que ellos portaban, y que era un trabajo que desarrollaban las mujeres muy arduo. O sea, el tema del hilado y de la fabricación de las telas con las que se hacía la ropa era un trabajo que llevaba muchísimas horas, que se aprendía desde la infancia. Ya para los 7, 8 años ya las niñas tenían que ejercer una maestría en todo este trabajo. ¿Por qué era tanto el énfasis de producción de tantas y tantas telas y tejidos? No solo era el hecho de la identidad, sino también el pago de tributo. O sea, todos los pueblos pagaban tributos, y la acumulación de estos textiles también representaba la riqueza, así como acumular granos, como acumular minerales o otro tipo de materias primas, pues también, ¿no? Esos productos eran productos de lo femenino, pero ¿qué pasa? En la arqueología, tradicionalmente, pues como en todas las demás áreas, no se ha visibilizado este papel de la mujer en las sociedades prehispánicas, en la conformación de la sociedad, en el ejercicio del poder también, y en cómo contribuían con su trabajo. Algo también que nos gustó explotar en estas piezas, el poder que tienen de identificación. Yo creo que todos los que observamos estas caras sonrientes podemos identificarnos también nosotros con estas, pues, representaciones tan lejanas en el tiempo a nosotros, pero a la vez tan cercanas, ¿no? Y es un rasgo de esta tradición cultural, porque no es común que en las representaciones prehispánicas pues se exprese la sonrisa. No es nada común, es un rasgo único de esta tradición. En particular, estas figuras son también figuras que todo mundo tenía en sus rituales comunes. De hecho, se hacían en serie, o sea, en moldes, y están muy relacionadas al culto a Quetzalcóatl, que ya estaba muy extendido en esas épocas del clásico en Veracruz. Esos objetos pequeñitos que ustedes ven ahí son herramientas muy comunes que se usaban por las mujeres en la época prehispánica, donde había el hilado y fabricación de fibras para la indumentaria, que se llaman malacates, y formaban parte de los usos para torcer los hilos, ¿no? Tomar la fibra ya limpia, ya lavada, y empezar a sacar lo que iba a ser el hilo, y con la torsión que ejercía este elemento circular, pues se formaba el hilo ya más finito, ¿no? Entonces, como ven, aún su tamaño tan pequeño, son piezas muy relevantes porque hablan pues de este ámbito del trabajo de las mujeres, y sobre todo que están cargados de mucho simbolismo también. O sea, todos los símbolos que ustedes les ven pues remiten a los 4 rumbos del universo, al centro cósmico. Imagínense estos objetos girando, nos remiten a estos ciclos cosmogónicos, ¿no? En general. Y resaltamos en esa pequeña vitrina el papel que tienen las mujeres de ir pasando no solo estos conocimientos a las siguientes generaciones, sino también de ir entretejiendo todas estas historias, porque el trabajo del hilado y el tejido y el bordado pues no es una cosa sin discursos, al contrario, está plagada de muchos discursos sobre la identidad y la historia de estos grupos. Y si se fijan, si volteamos a ver a todos los grupos originarios, todos aunque muchas tecnologías se perdieron en el camino de la historia tan convulsa que han tenido, la parte del tejido y el hilado de fibras, ese sigue presente. O sea, nosotros seguimos, ellas siguen usando sus trajes tradicionales, y nosotros también seguimos consumiendo pues esos trabajos artesanales tan importantes que ellas hacen, ¿no? Entonces, nosotros nos agarramos de ese elemento para unirnos también a ese, digamos que en ese paso generacional,
para seguir hilando todas estas historias. Otro de los temas también que se nos hizo muy importante resaltar y que estaba muy presente en estas colecciones decomisadas es la música. Y aquí de manera muy importante no solo tenemos instrumentos musicales como esas sonajas o esa representación de ese pajarito que es una ocarina, sino también como tal a los músicos representados aquí. Por ejemplo, aquí está un personaje soplando a una trompeta de caracol. Las trompetas de caracol eran muy importantes. En general los caracoles para las sociedades prehispánicas, en este caso son del occidente de México también, de la costa Pacífico, y son muy importantes porque representaban también a deidades como tal el caracol. Y entonces imagínense el hecho de producir ese sonido, era la voz de esos dioses, o sea, encarnaba esos dioses. De tal manera que la música está presente no solo pues en la parte de lúdica y de diversión como en la actualidad, sino que también era un lenguaje propio de la ritualidad de todas estas sociedades. Tenemos también cascabeles de cobre. Estos llegaron a Sonora desde la época prehispánica. Su origen es los estados de Jalisco hacia el sur y todavía suenan. Siempre digo eso porque imagínense qué impresionante es que todavía suenen después de tantos siglos. En estos instrumentos se fusionan diferentes elementos. Otra vez, nuevamente, nos remitimos a que son objetos que tienen capas de simbolismo. O sea, describimos lo que es, ¿no? El personaje de pie está soplando una trompeta de caracol, pero todo el significado atrás es algo que requiere de un contexto. Entonces, los bienes arqueológicos y de nuestro patrimonio en general, pues están vinculados no solo a un contexto, como ya lo vimos, sino también a un territorio. Entonces, el llevarlos a lugares lejanos donde pues ya quedan desvinculados de la comunidad, de esos significados de esos territorios, pues se produce un fenómeno que se llama desnaturalización de los bienes. Es decir, ya solo se les ve como una pieza exótica, una pieza rara, una pieza que viene de sociedades salvajes, como incluso se ha concebido mucho a estos bienes. Entonces, pues es un impedimento para su interpretación. Entonces, en esta sala también exploramos pues qué sucede después de que son decomisados y ya se encuentran a cargo de alguna autoridad policial o judicial, y lo que sigue es hacer un peritaje, y este peritaje arqueológico lo hacen especialistas de aquí de Lina y tiene consecuencias jurídicas relevantes. ¿Por qué? Porque va a ser precisamente las pruebas que va a utilizar el quien esté juzgando estos casos de delitos de tráfico ilícito. Y bueno, tenemos también la temática de cómo se da el coleccionismo, porque también nos preguntamos, esto del saqueo y el coleccionismo de piezas pues no es nuevo, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene? Sobre todo situándolo en nuestra región noroeste de México. Y bueno, vemos que desde el siglo XIX, sobre todo con todas estas expediciones científicas, pues desde entonces hubo un enorme coleccionismo, como en muchos países de Latinoamérica, por precisamente tener un pasado colonial. Y bueno, son fenómenos que ocurren asociados a esto, ¿no? Entonces, con esta perspectiva también, como veíamos, de género, feminista, de visibilizar también estos fenómenos postcoloniales, pues va todo unido, o sea, es todo congruente. Entonces, también por eso quisimos ver qué ejemplos podíamos poner de estas etapas del coleccionismo en el noroeste. Y hay incluso personajes muy reconocidos en la antropología, por ejemplo, Carl Lumholtz, que era un antropólogo noruego y era un viajero de finales del siglo XIX, hizo varias expediciones aquí en la Sierra Madre, tanto del lado de Sonora como de Chihuahua y después en el occidente de México. Y él también participó de este tipo de expolio cultural del que fuimos objeto.
en donde pues se realizaban excavaciones, se enviaban a los museos. En este caso él era patrocinado por el Museo de Historia Natural de Nueva York, y entonces pues ahí se mandaban todas estas colecciones. Esta colección es una colección tristemente pues local, de saqueo local. Son puntas de dardo de mucha antigüedad. Las más antiguas son de 13,000, y si vemos en la escala antes de Cristo sería 11,000 años antes de Cristo. Y bueno, nos hablan también de que pues son objetos muy saqueados, pero son muy importantes para la interpretación de los sitios arqueológicos. Nos hablan de las tecnologías del pasado, nos hablan de la movilidad de los grupos, también de la variabilidad cultural, porque como ven hay muchas formas, muchos estilos. Y entonces pues para nosotros representa una gran pérdida cuando se saquean estos bienes. Y son lo que localmente pues más se ha saqueado aquí en Sonora. Resulta que, como todos sabemos, en la época postrevolucionaria, todos los personajes del ambiente artístico nacional pues eran coleccionistas también. Estas colecciones tenían un interés estético porque la mayoría pues eran pintores, por ejemplo Diego Rivera, que tiene también varios museos para presentar la gran colección que él tenía. Entonces sí era una exploración estética, pero por otra parte también ellos querían como interpretar o reinterpretar lo que era lo mexicano, lo nacional. En el caso de Carlos Pellicer, que coleccionó estas figuras del área maya, él era poeta, era museógrafo también, y fundó varios museos en diferentes estados de la República. Uno de ellos fue Sonora. Ese museo data de 1957, año en el que fue inaugurado en la Universidad de Sonora, y ahí él conjuntó varias colecciones, tanto del Museo Nacional como particulares. En este caso estas eran de él, de la región de Tabasco y la península de Yucatán, de donde él era. Entonces también desde 1979 forman parte de las colecciones de aquí del Museo Regional. Nosotros queríamos dar a conocer esta figura femenina de las sociedades del clásico maya, en donde pues vemos a mujeres oradoras, son las que están de pie, son mujeres jóvenes, algunas de ellas, algunas están maternando, tienen estos grandes tocados, son personajes importantes en las sociedades a las que pertenecieron. Son representaciones de caciques, en este caso la figura de allá, por ejemplo, que está abrazando a un infante, pues es este paso de los linajes, ¿no? Entonces son mujeres que no eran, que ejercían espacios de poder en las sociedades en las que se produjeron, y también pues el hecho de que fueran representadas tal cual pues nos habla de que querían perpetuar pues su papel en la sociedad como tal. Entonces, si bien estas colecciones nos llegan a Sonora con esta intención de pues muy nacionalista de la época de mediados del siglo XX, de la grandeza de México, de dar a conocer toda esta gran identidad de las culturas del centro y sur de nuestro país, pues todavía nos dan una posibilidad educativa muy importante de resignificar todas esas cuestiones centralistas, ¿verdad? Ya no darle pie a eso, sino a otro tipo de apertura de diálogo de nuestra diversidad cultural. El reconocimiento de lo que cada región ha aportado en términos de diversidad cultural. Estar continuamente resignificando lo que es el patrimonio arqueológico. El patrimonio como concepto siempre ha sido cambiante, o sea, ya lo vimos, desde museos que se dedicaban a ejercer este expolio cultural en los países que estaban colonizando, que estaban queriendo dominar, y pasando por todos estos nacionalismos, pero ahora
es qué sucede después de que estos bienes ya fueron recuperados, ya pasaron por todo este proceso que implica años de trámites y de, pues como ya vieron, los peritajes, todas estas cosas, hasta que ya llegan al museo, ¿no? Entonces, de ahí también que elegimos este título de Vuelta a casa. Es esta metáfora del museo como el hogar de estas piezas que ya va a ser. Y el primer paso, una vez que llegan al museo, es hacer su registro nacional como monumentos arqueológicos de la nación. Entonces, a través de este registro, ¿qué sucede? Pues que ya se oficializa su existencia. Es la protección jurídica de estas piezas. Ya nadie puede decir que no son patrimonio de México. Si les pasara cualquier cosa o por alguna razón llegaran a algún mercado ilícito, ya se pueden recuperar con todas las de la ley. ¿Qué implica la catalogación de estas piezas? Pues todo un estudio de estas. No es nada más su descripción, es situarlas, acercarlas lo más posible a sus contextos originales, pues a través de las investigaciones más recientes que hay sobre los temas que se toquen o sobre las áreas culturales que sean, pues para poder darles esa relevancia, ¿verdad? Para la investigación. Y bueno, algo también que quisimos darle relevancia a la gran variedad y diversidad de formas de representación de las mujeres en diferentes edades, en diferentes posturas, maternando en sus procesos vitales, ¿verdad? Eso es muy, muy importante, porque no solo era esta intención de representar personajes, sino también encarnar todos estos ciclos, toda esta cosmovisión. Y se empiezan a ver ya símbolos asociados también a estas mujeres de estos periodos y de estas regiones, por ejemplo, la serpiente bicéfala, representaciones del sol que se ponen en el abdomen o en las mejillas. Fíjense, todas estas en algún momento fueron contemporáneas, son producidas en diferentes regiones de Nayarit, de Jalisco. Lo que nos hablan es de que había una gran diversidad de sociedades cacicales en diferentes territorios y era muy importante mostrar y perpetuar esa identidad propia de cada grupo. Por eso vemos que hay muchos estilos de representar a las mujeres en diferentes edades, posturas, desde esta mujer anciana, por ejemplo, que se ve que está enferma, algunas veces ya parecen hasta como que estuvieran muertas, ya acomodaditas, hasta las mujeres pues en sus plenos ciclos vitales. Entonces vemos una intención también de perpetuar todos estos personajes ancestrales también, porque recordemos que todos estos nuevamente, ¿dónde se han encontrado? En las tumbas y siempre están observando a la persona que está ahí enterrada. Tenemos otros casos también de otras regiones. Tenemos aquella escultura también de la zona mexica. En este caso sí es un hombre, pero también es interesante observar, fíjense las diferencias en la representación. Es interesante también ver que para los mexicas era muy importante la juventud, estos valores de perfección física. Ellos, para cualquier ritual que seleccionaban, tanto a niños como niñas, mujeres jóvenes o hombres jóvenes, se fijaban mucho que no tuvieran ningún defecto. Y un defecto para ellos era hasta tener un remolino en la cabeza. O sea, el niño no tenía que tener un remolino, no tenía que tener granos, no tenía que tener manchas en la piel. Entonces, estos personajes se muestran así, perfectos, jóvenes, en todo su esplendor, digámoslo así. Entonces, como deidades, su figura es muy aproximada a cómo se representaba el dios Quetzalcóatl, así joven. Es el dios que tiene 1000 formas, se le representaba como una serpiente emplumada, como un espejo. Por ejemplo, también los espejos de obsidiana también representan esa deidad. O sea, ese dios tenía muchas formas, pero justamente le falta la cabeza, que es donde podríamos confirmar que él, con los elementos de su representación, que fuera él,
o también los adornos en las sandalias. Entonces, por eso no estamos seguros de qué personaje representa. Ahora, mucha gente nos pregunta, pero ¿por qué no tiene piernas? ¿Por qué no tiene cabeza? Así se encuentran de por sí en los contextos arqueológicos estas esculturas porque tienen una matadura ritual. Es decir, se decapitaban, se les cortaban las piernas y ya podían enterrarse y clausurar ese contexto del que formaran parte. Tiene su receptáculo aquí en el pecho, que ahí va una piedrita de color verde que representa el corazón de la imagen. Es decir, estas piezas no son objetos inanimados, son objetos que tenían un alma. En este caso esa era el área donde residía el alma de esta figura, y eran altamente reverenciadas en su sociedad. El INAH ofrece realizar ese registro, es decir, todas las personas que tengan e instituciones que tengan este tipo de bienes deben por ley registrarlo ante el instituto. Entonces es de esta manera que hemos podido acceder a tener esta congruencia y confluencia con estas otras instituciones, pues en pro y en beneficio de nuestro patrimonio arqueológico. De vuelta a casa, patrimonio arqueológico decomisado, vestigios y legado de formas de barro y piedra que dan testimonio de la identidad y la memoria de los pueblos originarios de México.